Y bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención donde me voy a basar en 4 preguntas para explicar un poco qué es la Fundación Integralia, ¿no? Yo lo que querría era deciros quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo queremos hacerlo. Somos un grupo de profesionales que hemos constituido una entidad sin ánimo de lucro. Somos profesionales con perfiles diferentes, con experiencia en gestión, en recursos humanos, en personas con discapacidad y en ámbito de exclusión social. Tenemos a Isidoro Cubero Linares, que tiene 44 años, licenciado en Derecho, tiene una amplia experiencia profesional en el campo de la banca, ha ocupado distintas posiciones de responsabilidad y además está integrado de manera natural, tanto personal como profesionalmente, pero es conocedor de la dificultad que tienen las personas con discapacidad pues, para encontrar una oportunidad que se adapte a la discapacidad que tiene cada uno. En segundo lugar, tenemos a Carmen Pulido Calzado, que tiene 30 años y que tiene una experiencia de unos 10 años en la gestión de personas con discapacidad. Yo soy licenciado en Derecho, tengo 42 años y tengo unos 15 años de experiencia en gestión de personas y dirección de personas en recursos humanos. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros pensamos que la innovación social, la responsabilidad social corporativa y los recursos humanos aplicados al mundo de la discapacidad es el valor añadido diferencial que nosotros podemos aportar en este proyecto para que las personas con discapacidad tengan una oportunidad que vaya un paso más de tener un puesto de trabajo. Entendemos que la gestión de recursos humanos pues, se basa fundamentalmente en una descripción adecuada de un puesto de trabajo. En el caso de las personas con discapacidad, pues es mucho más compleja. Se basa en una selección adecuada del perfil aplicado a cada puesto y luego, fundamentalmente, el plan de carrera profesional es, en este caso, la clave. Y para ello establecemos las palancas de formación que son fundamentales y el acompañamiento de estas personas en su carrera profesional. Nosotros entendemos que la innovación social es clave también y ahora os contaré 2 proyectos en los que estamos trabajando, al igual que en responsabilidad social corporativa. Y entendemos que la única manera de conseguir dar ese paso más es cualificar y capacitar a las personas con discapacidad para que aporten un valor añadido diferencial y encuentren un trabajo que además luego les ayude a moverse dentro del mercado laboral con mayor agilidad. Nosotros estamos trabajando durante el año pasado, tenemos un año aproximadamente de vida, hemos trabajado en distintos proyectos en Málaga y ahora vamos a trabajar con responsabilidad social corporativa en algunos proyectos también en Córdoba, donde nosotros lo que hemos iniciado es una formación a los distintos colectivos. Aquí tenemos a DIPA. ADIPA participa con nosotros como colectivo, como alumno en los primeros ciclos de la formación de responsabilidad social corporativa. De allí pasa a ser ponente y acaba siendo premiado en unos premios por su desarrollo en la responsabilidad social corporativa. En definitiva, lo que estamos haciendo es enseñarle a los distintos colectivos cómo pueden formar parte de los proyectos de las distintas empresas y de las distintas administraciones para que sus asociaciones y sus colectivos sean referentes y se beneficien y participen, interpretando muy bien dónde pueden aportar valor y en vez de darle un pescado que ellos vayan a buscarlo, que sepan cómo encontrar y cómo moverse dentro de los distintos proyectos de las distintas organizaciones. Tenemos aquí a Carrefour, tenemos también a Orange, que nos han acompañado. Estamos haciendo con Carrefour un proyecto piloto y por eso hablamos de innovación social. Vamos a avanzar en proyectos que vayan en esa línea. Vamos a hacer un lavado ecológico y social, donde Carrefour nos va a ceder 4 plazas de aparcamiento y donde nosotros, desde la Fundación, lo que vamos a hacer es seleccionar, formar y desarrollar a 2 profesionales para intentar ver si somos capaces de crear 2 puestos de trabajo. Si eso se produce y se genera ingresos suficientes para que esas 2 personas puedan tener un sueldo, vamos a hacer extensivo la propuesta a Carrefour Andalucía para poder aplicar este proyecto pues, en toda Andalucía y generar 20, 30, 40 puestos de trabajo. Por eso estamos hablando de innovación social. Estamos buscando los recursos que tienen las distintas empresas, pero tenemos que ir nosotros a buscar a la empresa, a buscar al colectivo y nuestra labor en la Fundación es
poner en común para conseguir sacar proyectos adelante, ser ese elemento dinamizador que entendemos que hace falta en este momento para llegar de verdad a que los colectivos pues, tengan un guía y una orientación de cómo hacerlo, ¿no? A partir de aquí pues doy paso a mi compañero Isidoro, que va a continuar. Honorables invitados todos, gracias a todos por vuestra asistencia, sin la que este acto no tendría ningún tipo de sentido. Por tanto, reitero mi gratitud a todos vosotros por estar aquí hoy con este proyecto que nace hoy en Córdoba, pero que tiene sus antecedentes en unos meses anteriores, donde hemos desarrollado nuestra actividad en Málaga, ejemplo de ADIPA, que antes ha hecho referencia Federico, y donde han puesto de manifiesto cómo es posible ejercer o desarrollar la integración laboral de las personas con discapacidad y la integración social de las personas con discapacidad a través de un elemento esencial, cual es la formación. Creemos que la formación es el elemento básico de integración de las personas con discapacidad. Ejemplo, aunque sea un poco, me dé pudor hablar de mí, soy yo. Es decir, yo, si no hubiera tenido la suerte de nacer en una familia donde la formación hubiera sido elemento primordial, que me dieron la oportunidad de estudiar en la escuela, en el instituto, en la universidad, pues estaría ocupando seguro otros puestos no menos dignos, pero no estaría ocupando el desarrollo de funciones que he desarrollado en mi vida a lo largo de mi desarrollo profesional, ¿no? En la banca, en la abogacía, etc. Por tanto, el hecho de que la formación sea un elemento básico en el objetivo de la Fundación, pues fue el elemento que a mí me animó a participar en este proyecto y a aceptar el cargo de patrono de esta Fundación. Reitero mi agradecimiento además a Salvador Fuentes Lopera, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba. Sin su apoyo y sin su disposición, este proyecto no estaría hoy en día aquí. Además, pongo de manifiesto que su especial compromiso con las personas especialmente vulnerables lo hace de alguna manera especialmente interesante en el ejercicio de la política y en su modo de hacer política, que tanto hoy en día está en entredicho. Gracias, Salvador, por tu actividad y por tu ejercicio político, que gracias al mismo muchos proyectos como el nuestro se están viendo realmente realizados en la provincia. Agradezco también, aunque no esté presente, el alcalde de Córdoba, que por razones de agenda no puede estar aquí hoy. Su dolor me ha manifestado personalmente que no puede, pero bueno, el problema del mes de mayo y abril en Córdoba hace que efectivamente no se puede estar en todos sitios donde se quiera. Y por supuesto agradezco de una manera muy especial y cariñosa a don Armando de Miguel, que por su generosa contribución a este acto de apoyo que nos presta de la forma que mejor sabe hacerlo, con su pluma y con su oratoria. Estoy absolutamente convencido que a todos ustedes conocen a Armando de Miguel, porque su prolija actividad ha hecho que alguna vez lo hayamos visto, bien en un artículo periodístico o en una tertulia de televisión o radio, bien en algún escaparate de una librería, o hayamos asistido a una de sus conferencias, o en fin, a aquellos que hayan pasado por la universidad también saben de él, porque sus textos son manuales de referencia en muchas disciplinas universitarias. Es por ello que me resulta harto difícil, y yo diría que imposible, cumplir con el deber que se me ha encomendado de presentarlo, porque un personaje tan conocido como él, su sola presencia es suficiente carta de presentación. A modo de introducción biográfica, simplemente decir que nació en Pereruela de Sagallo, Zamora, el pueblo de los Cacharros de Barro, en el seno de una humilde familia, y que con su esfuerzo y el tesón de sus padres consiguió estudiar y llegar a ser catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, habiendo pasado previamente por las universidades de Columbia de Nueva York, Barcelona y Valencia. Asimismo, ha realizado una ingente labor de investigación demoscópica, iniciando sus trabajos con los informes FOESA que realizaba en Data y posteriormente en Tabula 5.
Su vida ha sido un continuo ajetreo, como muy bien dice él, simultaneando la enseñanza o la investigación con el comentario en los medios de comunicación, actividades estas que tenían el objetivo de conseguir entender el funcionamiento de la sociedad española. En fin, tenemos hoy aquí en Córdoba el que sin duda es el sociólogo más conocido de España, a pesar de no poseer propiamente el título de sociólogo, tal como era manifestado en alguna ocasión. En definitiva, Amando de Miguel es uno de los intelectuales patrios más importantes del siglo XX. Forma ya parte de nuestro patrimonio cultural al que debemos cuidar y mimar. Pero sobre todo, tenemos delante de nosotros a una buena persona. Me gustaría hablaros del otro Amando, el que no aparece ni en Internet ni en la solapa de los numerosos libros que ha escrito. Me refiero al Amando humanista, en el sentido estricto de la palabra, al Amando que desprende humanidad. Les puedo asegurar que compartir tertulia con él hace que la aguja del reloj se pare. Su labor brota en sus palabras de una manera natural, sin ambiciones ni estridencias, solo con la intención de enseñar y entretener. Al Amando amigo, créeme, existe una cofradía de amigos de Amando de Miguel que a través de Facebook se comunican y se reúnen en una tertulia de Café Gijón todos los meses. Amando siempre tiene una sonrisa, un cariño, un detalle para todos los que lo consideramos su amigo. Ejemplo de cómo es querido por todos es el hecho de que cuando estamos sentados en la tertulia, raro es el día en que no acude algún personaje importante de la cultura nacional para rendirle el debido respeto. Así que os presento aquí el Amando de Miguel, que en su madurez, en su vejez, según la edad, después de haber realizado 1001 aventuras profesionales, se resiste a su jubilación forzosa. Tal y como dice en su libro autobiográfico, Memorias y Desahogos, dejo de ser profesor, pero me refuerzo en el papel de predicador. Y eso es lo que nos hace hoy aquí, predicar. Predicar sobre un tema que es la razón fundamental de la Fundación Integralia 21, la discapacidad. Porque Amando también ocupa parte de su tiempo en colaborar con algún colectivo de personas con discapacidad. Y ya, para no robar más tiempo al insigne conferenciante, que sin lugar a dudas va a hablar mejor que yo, os dejo a don Amando de Miguel Rodríguez. Vale. Muchas gracias, Isidoro, por estas gentiles palabras. Voy a hablar unos minutos sobre desigualdad, dependencia y discapacidad. Empieza con D, ahora os explicaré por qué. Un inciso es que a la entrada he puesto algunos libros míos que están agotados. No he puesto los que están en las librerías ahora porque me parece una falta de ética vender libros que se venden en las librerías. En fin, eso corresponde a los libreros. Pero estos son libros agotados que tengo en mi casa, algunos de ellos, y que los firmo, en fin, con toda... Valen 20 euros cada uno, no sé por qué, simplemente porque es una cifra redonda. Y puede ser un buen recuerdo. Uno ya va para viejo y dentro de unos años una firma en un libro mío valdrá más dinero. O sea que yo creo que es una buena inversión, ¿no? Algunos sociólogos nos hemos dedicado a estudiar sobre todo los aspectos de integración social, de desarrollo social, en fin, de cómo evoluciona la estructura de ocupaciones. Yo he escrito miles de páginas sobre el particular. Es lo que podríamos llamar la sociología de la C. Hemos estudiado el consenso, la conciliación, concertación, cogestión, custodia compartida, convivencia. Ese prefijo con indica eso, comunidad, integración. Pero se puede estudiar por el otro lado también. Es decir, que en la sociología, y ahí yo, la verdad, he hecho menos acopio de investigaciones. Ahora quiero hacer una, pero sería interesante estudiar también la sociología de la D. Diferencias sociales, desigualdad, dependencia, discapacidad, disgregación social o territorial, degradación del ambiente, divorcio, degeneración moral. Esta sociología de la D me interesa ahora mucho y esta conferencia en el fondo es el comienzo de lo que será un libro seguramente
sobre la desigualdad, la dependencia y la discapacidad. Las tres palabras con D. Primero, las diferencias sociales. Es evidente que aunque pertenecemos todos a la especie humana y tenemos pues, muchos rasgos comunes, claro, con los otros individuos de la especie, formamos distintas tribus, distintas naciones, distintos grupos, nos diferenciamos por la edad, por el sexo, por el color de la piel, por la religión, por la lengua familiar. Normalmente, fijaros en estos ejemplos, son cosas que no podemos cambiar. Es muy difícil cambiar de la lengua materna. Bueno, se puede aprender otra lengua, pero la lengua materna pues es la que es y no se puede cambiar. El estado civil se puede cambiar, desde luego, pero le ata a uno un estado civil, no digamos la edad, eso sí que no se puede cambiar. El sexo, pues sí, se puede cambiar de forma traumática, pero normalmente no se cambia. Estas diferencias sociales no plantean mayores problemas, solamente cuando aparece el prejuicio, es decir, el prejuicio contra un sexo determinado, contra una religión, contra una lengua, contra una etnia, y como no se puede cambiar, es un sufrimiento. Normalmente, en la sociedad que yo me crié, era muy homogénea, por ejemplo, étnicamente. Pues todos hablábamos castellano y todos éramos de piel blanca y era una situación, digamos, muy homogénea. Pero ahora en España estamos cambiando muy rápidamente, en toda Europa, hacia una situación heterogénea. Antes hemos visto unos estudiantes ingleses que estaban visitando este palacio y uno se asombra de que ya no son todos ingleses, sino que hay algunos más morenos y hay algunos más de otras etnias. Y no hace falta ir a Inglaterra, con bajar al metro en Madrid. Bueno, la primera vez que yo tuve esta sensación fue en el metro de Nueva York, cuando fui a estudiar hace muchísimos años, en los años 60, a principios de los 60. Yo venía de una sociedad muy homogénea, las diferencias sociales no se apreciaban. Y entrar en el metro de Nueva York a mí me recordó inmediatamente un libro que dábamos en la enseñanza primaria, ahora ya no existen esos libros, y desde luego no la página esta que voy a citar, pero yo la tengo grabada. Era una página en un libro que se llamaba Lecciones de Cosas, y decía las razas. Y venía un negro, un cobrizo, un blanco, un indígena de Australia, y aquello resultaba fascinante porque nunca habíamos visto razas, solo habíamos visto la nuestra. Pues bien, cuando llegué al metro de Nueva York dije, pero si esto es la página de mi libro de Lecciones de Cosas, aquí están todas las razas. Bueno, no hace falta irse a Nueva York, basta con bajar al metro de Madrid y uno ve también ya el espectáculo de las razas, tantos son los inmigrantes que tenemos con nosotros. Es decir, es una sociedad ya heterogénea y con rasgos que ya no se van a poder cambiar. Es decir, tenemos que aceptar que hay varones y mujeres, viejos y jóvenes, negros y blancos, y esa es la sociedad. Lo que pasa que, bueno, estas diferencias sociales irreversibles, podríamos decir, que no se pueden cambiar, no interesan mucho, más que, repito, negativamente cuando hay prejuicio, pero interesan cuando se pueden cambiar. Es decir, que una persona es analfabeta, pero puede aprender. Una persona es pobre, pero puede ser rica. Una persona no ha estudiado, pero puede estudiar. Una persona no tiene éxito, pero puede tenerlo. Es decir, hay muchas circunstancias sociales que se pueden cambiar. Y ahí es donde las diferencias sociales son interesantes, porque eso indica desigualdad. Es decir, hay personas, aunque decimos que, en fin, todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Quiero decir que unos tienen algunos elementos escasos, los tienen, y otros no los tienen. La desigualdad, claro, nos puede molestar en la medida en que es injusta y hace sufrir a la gente. Pero si nos damos cuenta, hay una institución encargada de mantener la desigualdad y la consideramos muy natural, que es la familia. Es decir, por muy justos que seamos, como examinadores, como jueces, como, yo qué sé, como jefes, al otorgar favores o, en fin, dádivas a la gente,
hay una cosa que no podemos cambiar, que es que siempre preferiremos a un familiar. El problema se plantea cuando entramos con el dinero público. Entonces esto lo llamamos nepotismo, porque bueno, al administrar recursos públicos, si se los damos antes a un familiar, pues eso decimos que es corrupción y es nepotismo. Pero normalmente lo toleramos bastante bien. Es más, cuando intentamos corregirlo con alguna fórmula legal, aparece la polémica. Por ejemplo, la polémica del impuesto de sucesiones. En Andalucía no sé cuánto es, pero es muy alto. O lo que es un instrumento de igualación. Pero molesta. Molesta porque si la familia es una unidad y los padres han estado trabajando durante toda su vida, ¿por qué a la hora de darle la propiedad a los hijos tienen que pagar impuestos? En Madrid, por ejemplo, no se pagan impuestos. Es un poco injusto porque en Andalucía sí y en Madrid no. Bueno, porque la izquierda normalmente considera que sí hay que pagar el impuesto de sucesiones y la derecha considera que no hay que pagar el impuesto de sucesiones. Bien, no es que haya una solución ideal, sino que entramos en la polémica. Es decir, aceptamos que la familia sea un instrumento de desigualdad. Probablemente es el único legítimo. Todos los demás no se deben utilizar para ahondar las desigualdades. Es más, la educación y la asistencia social y el estado de bienestar y todo eso está hecho precisamente para corregir las desigualdades, lo que se pueda cambiar, dar más educación, dar más salud, en fin, mejor alojamiento, lo que sea, a las personas. Pero repito, siempre con esa excepción extraña y curiosa de que la familia es un instrumento de desigualdad legítimo. Es decir, los padres legítimamente dan a sus hijos mucho más que le darían a un vecino. Eso es la esencia de la familia. Por eso digo que es tan complicado y difícil esto de crear desigualdades. A veces se crean desigualdades de forma legítima. Otra institución muy distinta, claro, que crea desigualdad es la lotería. La lotería es coger dinero de todos, juntarlo, darle la mitad a Montoro y la otra mitad a premios. Y a su vez de esos premios, el 20% para Montoro. En fin, realmente el que gana con la lotería es el ministro de Hacienda. Pero bueno, algunos ganan con la lotería y lo ganan haciendo perder a todos los demás, es decir, aumentando la desigualdad. Y sin embargo, nadie dice, ni los de izquierdas ni los de derechas, abolir la lotería. La lotería es un instrumento de desigualdad. Nos engañan un poco porque cuando se dice en las noticias del gordo, dice, el gordo ha quedado muy repartido. No, es todo lo contrario. El gordo ha quedado muy mal repartido porque casi todos han perdido dinero para que unos pocos tengan el gordo. Luego el gordo queda siempre muy mal repartido. Es un instrumento de desigualdad, pero lo aceptamos. Como todo tipo de apuestas, todo tipo de loterías, todo tipo de juegos de azar, son instrumentos legítimos para aumentar las desigualdades. Por eso digo que no es tan fácil esto de condenar las desigualdades. Sobre todo porque no hay que confundir desigualdad o igualdad con igualitarismo. Igualitarismo consiste en lograr artificialmente todo tipo de igualaciones, pero a veces injustas. Luego veremos algún ejemplo. Hay una forma de desigualdad que es la más odiosa, yo creo, que es la de la inteligencia. La inteligencia no se reparte bien. Resulta que unos son muy inteligentes y otros son tontos. Y la mayoría está entre medias, claro está. Es una curva así, en forma de campana. Pero es algo que todo el mundo quisiera tener más inteligencia y es muy difícil tener más inteligencia porque eso depende del nacimiento, depende, yo qué sé, de la constitución física, de la familia en que uno ha nacido, de la época, luego lo que ha estudiado. Pero por mucho que uno estudie, acumulará información, pero la inteligencia como tal no se puede cambiar mucho. Quizás los psicólogos que han estudiado esto de la inteligencia, yo creo que no aciertan porque la inteligencia es muy difícil de medir. Ellos dicen que lo miden con test y todo eso, pero yo creo que no. Porque la inteligencia no es una cosa. Hay muchas formas de inteligencia. Y unos destacan más en una forma y otros destacan más en otra. Pero hay algo innato, heredado, de la familia o de la herencia de los antecesores, que hace que unos sean más inteligentes que otros. Y esto es una forma de desigualdad que a veces molesta.
Y se esconde. Normalmente los padres esconden a sus hijos que tienen poca inteligencia, lo disimulan, mandándolos a algunos colegios, en fin, lo disimulan de mil maneras. Pero está el otro extremo también, decíamos que es una campana, una curva en forma de campana. Hay los que tienen poca inteligencia y en el otro extremo los que tienen mucha inteligencia. También se ocultan. A las familias les molesta tener un niño superdotado, porque suelen ser incómodos, porque hacen preguntas que nadie sabe contestar y tienen preocupaciones raras y suelen ser personas extravagantes. Y en el fondo nos conformamos todos con tener una media de inteligencia. Y en todo caso lo compensamos con el trabajo. Por ejemplo, muchas veces me dicen, puesto que yo he escrito libros y yo qué sé, y he sido catedrático y esas cosas, me dicen, no, es que es usted muy inteligente. Y yo pienso, yo no soy muy inteligente, yo estoy en la media. Lo que pasa es que he trabajado mucho. Es decir, que el trabajo es una forma de compensar la falta de inteligencia, porque todos desearíamos tener un poquito más de la que tenemos. Una creencia equivocada es que las personas inteligentes son buenas. Es una creencia seráfica, en fin, angélica, pero es falsa. Las personas inteligentes no tienen por qué ser ni buenas ni malas, es otra dimensión. Pero se suele creer, no, es un sabio y por lo tanto es muy buena persona. Pues no sé. Isidoro ha dicho que yo soy una buena persona, pues sí, es verdad. Es una forma de compensar mi falta de inteligencia, seguramente, ¿no? Hay otra creencia que se repite ahora mucho en estos días de la crisis, es que cada vez hay más desigualdad económica y social. Es decir, de puestos laborales, de dinero que uno gana legítimamente. Eso está muy mal repartido. Y la creencia es que hay cada vez más desigualdad. Vamos, prácticamente es un axioma, es decir, ya nadie lo discute. Lo dicen los políticos de uno y otro bando continuamente. Como consecuencia de la crisis o de lo que sea, hay cada vez más desigualdad. No es verdad. Pero no es verdad en absoluto. Cualquiera que estudie un poco de historia sabe que las condiciones de vida de las personas, según su posición social, ahora están más cercanas que nunca en toda la historia. Es decir, en el pasado, los que tenían menos prestigio, menos poder, menos influencia, menos dinero, menos propiedad, se diferenciaban mucho, se distinguían muchísimo de los que tenían todo eso. Y ahora el tipo de vida no se diferencia. Por ejemplo, si ustedes hacen una foto aquí en la calle, al azar, en un momento de la tarde, y luego estudian esa foto, sería muy difícil saber de qué clase social son las personas. Más o menos visten igual, más o menos hacen lo mismo. En cambio, esa foto hace 100 años, sabrían ustedes perfectamente de qué clase social. Simplemente por lo que llevaban en la cabeza. Las mujeres de clase humilde llevan un pañuelo y las señoras de clase distinguida llevaban un sombrero. Y los sombreros llevaban una boina y los señoritos llevaban un sombrero de hongo, lo que fuera. Es decir, que ya la misma estructura del atuendo hoy iguala. Es más, hay algunas personas elegantes y de la casta, como dicen ahora, pues se distinguen por ir siempre los varones, y sin chaqueta, en camisa, y parece que yendo en camisa ya son como los de abajo. No, pueden estar bien situados e ir sin corbata. Ahora se estila mucho eso. Bueno, pues esa es mi opinión, que ahora la desigualdad económica y social es menor que nunca. Lo que ocurre, ¿y por qué decimos que ahora es mayor que nunca? ¿Por qué nos equivocamos? Porque queremos que sea mayor la igualdad. Es decir, ahora las apetencias de igualdad son mucho mayores que en el pasado. Eso sí que ha cambiado. Hay diferencias sociales, pero queremos que haya menos diferencias sociales. Y antes se conformaban. Pues unos llevaban alpargatas y otros llevaban botas. Y ahora todo el mundo lleva el calzado que quiere. No se distingue por el calzado la clase social de uno. Pero queremos que no se distinga por muchas más cosas, que haya más igualdad social. Y una ilustración extrema de esto que digo y de la percepción distinta que tenemos es la violencia de género. La verdad es que ahí tenemos un cuadro que ilustra muy bien lo de la violencia de género.
Habrán oído ustedes 1000 noticias sobre violencia. Bueno, se llama violencia de género a matar a la mujer con la que un varón está relacionado sentimentalmente, digamos. Se llama con este eufemismo de violencia de género, pero si una mujer mata a su marido no se llama violencia de género. Nunca he entendido por qué, porque sigue siendo violencia de género, ¿no? Un género mata al otro, un sexo mata al otro, pero no, ya nos entendemos. Se llama como se llame la violencia extrema contra la mujer. Bueno, ustedes han visto noticias sobre esto continuamente, pero no verán nunca esta noticia. En España hay menos violencia de género que en cualquier país de Europa. ¿A que no lo han visto nunca? Es extraño, ¿no? Y habrán visto al contrario. ¿Qué ideal son esos países como Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega? ¿Qué pacíficos son, qué bien viven? Bueno, pues en esos países hay más violencia de género que en ningún otro país europeo. Pero eso no se dice nunca. Igual que no se dice nunca que en la violencia de género normalmente el que mata es extranjero, porque eso automáticamente convierte la afirmación en odio a los extranjeros. Bueno, pero si no es odio, es simplemente un dato. Pero este dato se lo ocultan ustedes en las estadísticas siempre. Nunca nos dicen, cuidado que es interesante saber quién ha matado a la mujer. Dicen la edad, por ejemplo. A mí no me diga usted la edad, a mí dígame si nació en otro país. Y la mayor parte, o una gran parte, vamos, no la mayor parte, una gran parte de esos asesinatos, que ya digo, son muy pocos en España, provienen de extranjeros. Ese es un caso de lo que decía antes, que la violencia de género será escasa en España, pero nos llama mucho la atención porque lo que ha cambiado es que hoy no la aguantamos. Esa es la diferencia. En el pasado era mayor, mucho mayor. Hace 100 años era mucho mayor, pero no les llamaba la atención y lo que ha aumentado es la sensibilidad. Hoy no la toleramos y eso es bueno, me parece a mí. Pero hay que saber la realidad, porque si no, en lugar de la realidad, lo que tenemos son mitos sobre la realidad. En el fondo, lo que se está tratando ahora es de que desaparezca la igualdad por el sexo. Bueno, se dice el género, pero bueno. Yo es que soy muy antiguo, lo llamo sexo, no sé por qué se llama género. Género es en la lengua, no es en la vida. En la vida hay sexo y no me molesta. Hago un paréntesis. Los anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, son muy puritanos y la palabra sexo ya les molesta. Y en español no. La palabra sexo no nos molesta. Y entonces, como en inglés sex ya es una cosa que molesta, lo llaman género. Pero género gramatical, masculino y femenino, pero eso lo aplicamos a las palabras. La pluma es femenino, no tiene sexo, digamos, ¿no? El género es otra cosa. El vaso es masculino y no tiene sexo, tiene género. Bueno, pues hay un lío eso con género y sexo, pero ustedes ya me entienden. Hay incluso un ministerio entero, el Ministerio de Sanidad, que como ya no tiene competencias y tiene el mismo edificio que siempre. Claro, eso es un problema. Los ministerios de Madrid pierden competencias, pero siguen con los mismos edificios. Es una cosa que no he comprendido nunca. Pues si pierden competencias, ¿por qué siguen con cientos y cientos de despachos? Bueno, simplemente le añaden palabras. Entonces el Ministerio de Sanidad ahora se llama el Ministerio de Sanidad de no sé qué otra cosa y de igualdad. Pero igualdad en el sentido de sexo. Es decir, que lo que le preocupa es que las mujeres tengan la misma consideración que los varones. Bueno, este deseo es saludable, la verdad, pero al mismo tiempo se toman medidas contrarias a esa idea. Por ejemplo, la idea de que en un ayuntamiento o en un partido político o en el Congreso haya las mismas mujeres que varones, lo que se llama la cuota del 50%, aunque parece que ayuda a las mujeres, en el fondo es un insulto a las mujeres, porque están ahí simplemente por cuota, no por sus méritos. Por lo tanto, yo creo que es un insulto a las mujeres. O ayer mismo, en Extremadura, para no citar a Andalucía, en Extremadura, el presidente de Extremadura ha decidido dar un subsidio a las mujeres de más de 75 años. Bueno, en principio dicen, bueno, esto es una ayuda a las mujeres. No, esto es un insulto. ¿Por qué no a los varones de más de 75 años? ¿Qué pasa a los varones? Pues tener 80 años no merecen que se les ayude. Además lo ha justificado diciendo que así se superan las lacras de la guerra civil. Pues no sé,
pues si de la guerra civil ya no se acuerdan, si es hace mucho tiempo, qué manía de estar ahí con la guerra civil. Pero bueno, en principio son medidas de igualación, pero que si se estudian bien, crean más desigualdades. Porque si se da una subvención a las mujeres de 75, ¿por qué no a los varones? Hay menos, desde luego, hay más mujeres de 75, la verdad. Uno de los elementos de verdadero progreso que ha tenido la humanidad y desde luego la sociedad española en los últimos 100 años es el aumento de la esperanza de vida. La expresión es muy falsa, pero es la que se maneja. Esperanza de vida, que es que espera uno. No, es simplemente la probabilidad de vivir cuando uno nace. Eso se llama esperanza de vida al nacer. Eso durante siglos, durante milenios, no ha variado. Es decir, estaba en los genes, en la naturaleza misma de los seres humanos. El cuerpo humano está para resistir 35 o 40 años. Es lo que ha resistido desde siempre, durante, repito, siglos y milenios. Pues bien, en los últimos 100 años, solo 100 años, se ha duplicado. Es un fenómeno único. No hay ninguna especie animal que tenga esta variación. Es decir, ahora la esperanza de vida no son 35 o 40, son más de 80 en España. Y eso se ha producido en poco más de un siglo. En un primer momento se produjo porque descendía la mortalidad infantil. El ser humano, la especie humana tiene una mortalidad muy alta. No vamos a entrar por qué tiene una mortalidad muy alta. Son muy sensibles los niños a todo tipo de enfermedades y se morían como chinches, digamos, ¿no? Aunque los chinches no creo que se mueran mucho, ¿no? Tienen mucha resistencia. Pero bueno, se morían mucho. Y eso prácticamente ha desaparecido. Es rarísimo el niño que se muere hoy. Tiene que ser por una combinación extraña de síntomas y los niños sobreviven. Llega un momento en que ya no podía aumentar la esperanza de vida por el descenso de la mortalidad infantil. Pero a finales del siglo pasado, hace muy poco, hace 30 años, nada más, acontece otro fenómeno. Que la esperanza de vida sube, aunque ya no desciende la mortalidad infantil, porque no puede descender, porque ha llegado prácticamente a cero, digamos, ¿no? Y sube porque aumenta la probabilidad de vivir, de sobrevivir de los mayores, de los viejos, de los maduros. Eso es un fenómeno que creemos que es natural, que siempre ha ocurrido. No, solo ha ocurrido en los últimos 30 años, se dice pronto. Y nos ha sorprendido a todos. Y hace que los instrumentos de igualación, como son las pensiones o las ayudas a la vejez y todo eso, pues no las podemos mantener y es la crisis del estado de bienestar que se dice. Y aquí aparece con la longevidad otro problema de la dependencia. Es decir, muchas personas mayores empiezan a ser dependientes de otras personas para sobrevivir en su vida diaria, igual que los niños. Por cierto que ya no se dice viejos ni se dice niños. A los niños se les llama los más pequeños. Nunca he entendido por qué se dice los más pequeños. Los más pequeños serán los recién nacidos, ¿no? Pero no, cuando la televisión dice que hoy es fiesta en los colegios y los más pequeños, ¿cómo los más pequeños? Serán los niños. No, pero no se dice niños, se dice los más pequeños. Igual que ya no se dice viejos, no sé por qué. Pues yo soy un viejo y no me molesta ser viejo. Se dice los mayores, o la tercera edad, o en fin, eufemismos. Y es porque no queremos reconocer esa situación de dependencia, que cada vez como niños y como viejos tenemos más personas que necesitan a otras. Tradicionalmente eso se había resuelto con la familia. La familia cuidaba a los niños y cuidaba en menor medida, porque ya había muy pocos, a los abuelos, a los viejos. Pero hoy en día es que esos abuelos sobreviven, como digo, más allá de los 80 años e incluso de los 90 años. Por lo tanto, ya las familias no pueden atenderlos. Y ahí viene un problema casi insoluble también con los medios que tenemos. No estamos preparados. Gracias a que vinieron los inmigrantes hace 20 años, a finales del siglo pasado, a principios de vinieron inmigrantes de otros países, de países pobres, del orden de 4 o 5 millones, se dice pronto, de golpe. Y y esos son los que se han encargado de cuidar a nuestros viejos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque tienen salarios bajos y, en fin, es la única forma que las familias pueden cuidar muchas veces a los mayores, a los viejos. Pero hay otra D que me interesa resaltar aquí, claro está, y es la discapacidad.
Es decir, con independencia de la edad, hay personas de cualquier edad, de cualquier sexo, que necesitan otras personas para desarrollarse normalmente en la vida, para, en fin, las tareas cotidianas, ¿no? No sabemos tampoco cómo resolver este problema. De momento lo hemos sabido manipulando el lenguaje. Cuando las personas o las instituciones o las sociedades no saben cómo resolver algo, cambian las palabras. Es decir, si nos molesta imputados y no sabemos qué hacer con esto de los imputados, si pueden estar en las listas. Personalmente, mi opinión es que deben estar en las listas si no hay otro criterio legal, porque es injusto que una persona imputada no esté en una lista o en un cargo público. Es que es monstruoso. Pero es igual, lo que yo opine no sirve para nada. La mayor parte de las personas públicas opinan que un imputado no tiene que estar en las listas o tiene que ser expulsado de una corporación. ¿Por qué? Si no ha cometido ningún delito. Pero no importa. Eso es la doctrina que está por ahí y lo que yo opine es inútil. Es un prejuicio como otro cualquiera. Y como digo, lo hemos resuelto, porque no sabemos cómo resolver esto, diciendo que no son imputados, que son investigados. Bueno, pues lo hacemos muchas veces. Simplemente le cambiamos el nombre y creemos que ya hemos resuelto la cosa. Pero las cosas son con independencia del nombre que les pongamos. Es decir, serán imputados o serán investigados, pero en fin, el juez está detrás de ellos para ver si han cometido un delito. Todavía no lo han cometido. Pues bien, en los discapacitados esta es la última palabra. Y empieza a sonar mal incluso, porque siempre que ponemos una palabra a los discapacitados, empieza a sonar mal como lo de imputados y simplemente cambiamos la palabra. Y como nos molesta, ponemos tengo una lista aquí, por ejemplo, anormales, subnormales, minusválidos, tullidos, inválidos, lisiados, mutilados, cojos, impedidos, retrasados. Todo eso lo hemos mantenido en el pasado, pero ya esas palabras no nos gustan, son insultantes. Subnormal, palabra que tendría que ser muy normal, puesto que si hay unas personas que pueden ejecutar solas, sin ayuda de otras, sus tareas cotidianas, pues hay unos que son subnormales, pero subnormal se ha convertido en un insulto y por eso los llamamos ahora discapacitados. Pero dentro de poco será un insulto y tendremos que inventar otra palabra. Y es que las diferencias físicas nos molestan, ese es el prejuicio fundamental. Nos molesta el color de la piel, nos molesta la estatura de las personas, nos molesta el color de los ojos, el color... ustedes, en fin, son aficionados a los pasos de Semana Santa, ignoro cómo están los de Córdoba, pero una tradición de los pasos de Semana Santa es que Judas era pelirrojo. Observen los pasos de Semana Santa cuando sale Judas. Lo ponen pelirrojo. Porque es una forma de vengarse de Judas. No saben qué hacer ya con Judas. Y lo ponen ¿cómo? Pues distinto, pelirrojo. En la Biblia no está que fuera pelirrojo. No hay ninguna... y además, si es pelirrojo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo con los pelirrojos? Sí, son distintos. Como son distintos, pues Judas era pelirrojo. Incluso ser zurdo en España, todavía hoy, una persona que coge la pluma así y empieza a escribir, se le mira con... en la escuela antes le daban un cachete al niño y se transformaba en diestro a la fuerza. Es monstruoso eso. Pero simplemente porque era distinto. No toleramos que las personas sean distintas y eso se transforma en sufrimiento y por lo tanto en la discapacidad acaba siendo sufrimiento para muchas personas porque no sabemos resolver su problema. Yo entiendo que el problema de los discapacitados se resolverá cuando lo entendemos igual que los dependientes. Dependientes y discapacitados son personas que por una u otra razón necesitan una ayuda especial para desenvolverse. Por ejemplo, esas escaleras que hay ahí pues son un crimen para los discapacitados, son muy bonitas, la escalinata de la Diputación, pero las escalinatas de antes, de los edificios de antes, son hoy un crimen porque no puede subir un discapacitado que vaya en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? O yo mismo no puedo subir con mi maleta porque no resisto el peso de una maleta en una escalera, no puedo, yo qué sé, pues soy parcialmente discapacitado por la edad, por razones de edad, ¿no? Hace poco en la televisión veía
una mujer que tenía un hijo con síndrome de Down y decía, nosotros, nuestra familia no tenemos ningún problema con este chico. Dice, lo tiene el Estado. Es fantástico. ¿Cómo que no tiene ningún problema? Es decir, que ahora la idea es, como nosotros no podemos atender los problemas de discapacidad, arrojamos esto al Estado. Yo creo que eso es mala solución, porque al arrojar el problema sobre el Estado, entonces ya no nos ocupamos nosotros del problema y hacemos sufrir a las personas. Si lo fundamental es hacer sufrir a las personas lo menos posible, aunque totalmente es muy difícil, claro está. Entre paréntesis diré que el número de casos de síndrome de Down está disminuyendo radicalmente en España. Una buena noticia, me dirán, ¿no? Pero ¿saben por qué están disminuyendo? Porque abortan. Bueno, ya no es tan buena noticia, ¿no? Es decir, se hace un examen que no sé cómo se llama y dice, no, es que el niño va a salir con síndrome de Down. Bueno, pues se aborta. No sé, ahora están tramitando la ley del aborto, no sé si han discutido esto nuestros próceres, nuestros padres de la patria, pero me parece por lo menos algo muy discutible. No es para estar muy orgullosos de resolver este problema simplemente matando a las criaturas, en fin, o los fetos, si ustedes quieren, ¿no? Quitando este fenómeno del descenso del síndrome de Down, casi todas las formas de discapacidad aumentan, aunque solo sea por los accidentes. Cada vez tenemos accidentes más aparatosos porque manejamos máquinas, instrumentos, en fin, alturas de edificios, en fin, laborales, situaciones de riesgo que antes no existían en una economía rural. Y por lo tanto cada vez tenemos más personas con alguna deficiencia física que les impide realizar sus tareas cotidianas. Hemos avanzado mucho en las llamadas barreras arquitectónicas. Cuidado que sencilla la cosa. Es decir, allí donde hay una escalera, póngase al lado una rampa para que una persona en silla de ruedas pueda subir. A veces ponen una pendiente de 45 grados, que es una especie de sarcasmo. Es decir, como diciendo, anda, sube por la pendiente de 45 grados. Hombre, no. Habrá que poner pendientes de 20 grados, o de 30 grados, o de 45. Pero bueno, mal que bien se va resolviendo. Hemos llegado un poco más tarde que otros países europeos, pero vamos bien. No siempre se resuelve, o incluso cuando se ponen advertencias de resolución del problema, en el fondo aparece el sarcasmo. Por ejemplo, pues en el hotel donde yo estoy ahora, ahí enfrente, ¿no? Es un hotel muy bueno, no cabe la menor duda. No es ninguna crítica a ese hotel, pero porque lo ponen en todos los hoteles. En los ascensores pone, en caso de emergencia, no utilicen el ascensor. Yo estoy en el piso 5. Supongan que yo voy en una silla de ruedas y hay un incendio, llego al ascensor y me dicen graciosamente, no utilice, por favor, el ascensor en casos de emergencia. Entonces, ¿yo qué hago? Es un sarcasmo, es en el fondo algo que parece ayudar a las personas con discapacidad, se están riendo de ellas, como diciendo, tírese por la escalera, porque el ascensor no se le aconseja, ¿eh? No se le aconseja el ascensor. Pues no hemos resuelto este problema, cuidado que es sencillo. ¿Eh? ¿Perdón? Que dice que lo tire por la ventana. No, pero es bien sencillo. Al lado de ese cartelito, ¿qué cuesta poner un botoncito con un teléfono que diga, oiga, yo soy una persona que va en silla de ruedas, ¿me quiere usted decir que hago a alguien, a alguna persona encargada de la emergencia? En Alemania, por ejemplo, pues hay un señor, en esos casos, un armario de señor que sube y que se lleva a la silla de ruedas en sus brazos y le baja por la escalera. Claro, pues será un coste que habrá que tener, pero habrá que hacerlo. Nos parecía raro lo de las rampas, pero pues dentro de poco no nos parecerá raro que haya que tener un servicio personal de armarios de personas que, pues si las tenemos para que vigilen si los bolsos llevan pistolas, que no sé para qué diablos pasamos los bolsos, que no sé para nada, pues podríamos tenerlos para esto. Es muy difícil hoy
encontrar ya familias numerosas, porque ya son pocas, cuyos miembros se dediquen a cuidar a los niños, a los viejos, a los dependientes y a los discapacitados. Eso ya no se puede exigir a una familia, porque los adultos trabajan, los jóvenes estudian, y es muy difícil exigir ese, en fin, ese sacrificio, podríamos decir. Entonces, aquí hay que acudir al estado de bienestar. Bueno, que lo pague el Estado. Pero es un poco como decía esta señora, yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene el Estado. Pues no, el problema lo tiene usted y lo tienen todas las familias que tienen estas situaciones y los tenemos todos. Yo creo que tendremos que pasar al concepto de sociedad del bienestar, no Estado del bienestar. Por ejemplo, hoy estamos inaugurando, o, en fin, o festejando o celebrando esta Fundación Integralia, que no es el estado de bienestar, que yo sepa, es sociedad de bienestar. Es decir, la misma sociedad se organiza para resolver los problemas de los discapacitados. Esa es la salida, por ahí tiene que ir, porque la misma sociedad se organice. Y para empezar tenemos que saber qué es lo que piensan los españoles sobre todo esto. Hay que ver la cantidad de encuestas que hacemos y derrochamos encuestas para saber si van a votar a un partido o a otro, el dinero que se nos va, todo eso, ¿no? Y sin embargo, no hay forma de saber qué piensan los españoles de la discapacidad y cómo resolverla. No hay ninguna encuesta que yo sepa. Yo me he propuesto desde hace años que alguien me pague, por favor, una encuestita para averiguar esto y no hay manera. Hemos movido todas las teclas, hemos ido a todas las fundaciones, direcciones generales, ministerios, y no hay manera. Todo el mundo dice, ¡ay, muy interesante! Eso es muy interesante. Y dice, pero por un dinerito para hacer esto, hombre, porque esto cuesta dinero. Y tampoco es mucho. Se lo gastan ustedes en mil tonterías, en averiguar lo que piensan los españoles de todo. Y de esto, pues desgraciadamente no sabemos nada. Hay muchos estudios sobre los discapacitados, pero no sobre lo que piensan los españoles de los discapacitados. Por ejemplo, el que haya unas plazas para los que llevan una silla de ruedas, ¿qué piensan los españoles? Hasta ahora tenemos estado de bienestar. Me acuerdo una vez que fuimos una especie de peña que tenemos en Madrid, discapacitados y, bueno, iba a decir normales, no, a lo mejor se ofenden, ¿no? No son normales y subnormales. Unos van en silla de ruedas y otros vamos a pie. Y le hemos dado un nombre divertido, que es los que van en silla de ruedas los llamamos sedentes y los que vamos a pie los llamamos pedantes. Es decir, en esta mesa hay un sedente y unos cuantos pedantes. Y ya está, ¿no? Y nos lo tomamos un poco a broma, pero esa es la realidad y convivimos. Pues bien, recuerdo una vez que fuimos, tenemos unas comidas periódicas este grupo, y una vez fuimos a Toledo, no sé cómo se llama, las Cortes, el Parlamento, como se llame, el Legislativo de Toledo, de Castilla-La Mancha, en Toledo. Y yo iba con uno de estos sedentes que me llevaba en su coche. Por cierto, que yo no sé conducir, pero él sí. Bueno, yo soy discapacitado para conducir y él no. Bueno, bien. Y él iba buscando el aparcamiento para silla de ruedas. No había. Me dirán, hombre, es que no lo hay en muchos sitios. Pero, hombre, clama al cielo que no lo hubiera en el sitio que legisla que debe haber esas plazas de aparcamiento. O sea, legisla y pone multas si un supermercado no pone las plazas de aparcamiento para sillas de ruedas. Pero en el Parlamento no había. O sea, no está mal, ¿no? La pequeña contradicción que vimos en ese momento. Y es porque el estado de bienestar no es solución, es la sociedad de bienestar. Y la sociedad tarda mucho, porque hay todavía, intuyo, no hemos hecho el estudio, pero intuyo que hay en los pedantes, que somos la mayoría, hay una sensación, digamos, hostil a la idea de que haya plazas reservadas, las mejores plazas siempre, claro, para las sillas de ruedas, ¿no? Para los discapacitados. ¿Y este tío por qué le rayan el coche, por ejemplo, de cabreo? O el coche que está ahí aparcado, se lo rayan, le hacen una raya para que se joda, ¿no? Como diciendo, ¿tú qué te has creído? ¿Que vas a tener ese privilegio? Todavía esa actitud de rechazo, cuando no es un privilegio, no, es simplemente una medida de igualar lo que es desigual. Claro, hay que tratar de forma distinta y aparentemente privilegiada a los que son desiguales, ¿no? Y a un pedante no le importa andar un poquito hasta la entrada y a un sedente pues le importa muchísimo andar hasta rodar hasta la entrada, ¿no?
Ya digo que, aunque son situaciones distintas, la discapacidad y la dependencia, si los tratáramos en conjunto, yo creo que los resolveríamos mejor. Estamos demasiado especializados. Pues unos dicen, me especializo en discapacidad y otros en dependencia. Yo creo que habría que coordinar todas estas acciones, incluso esta fundación que aquí celebramos, porque los problemas son muy similares y las dificultades son también parecidas. Hay algunos enfermos que también antes eran rechazados por la sociedad y eso ya no existe. O sea, una persona que tenía lepra, por ejemplo, pues antes la única solución era apartarlo en una isla, que no entrara nadie allí, no los viera nadie y ya está, que se murieran allí solos. Bueno, eso no parece que sea una buena elección. Y hoy en día muchas enfermedades, no sé, los celíacos o los diabéticos, hay muchas enfermedades crónicas que no consiste en separarlos de la sociedad, sino que vivan en la sociedad atendidos. Y hay alimentos para celíacos o para diabéticos en los restaurantes o en los colegios. Y yo creo que así nos vamos desarrollando mucho mejor. Hay otros aspectos de la D, no solo la discapacidad, que me interesan. Por ejemplo, la disgregación social, es decir, las minorías, lo que se llama minorías étnicas o religiosas, que se dan ahora en España y antes no se daban. Antes todos éramos católicos, todos éramos blancos, pero ahora algunos no son católicos, tienen otra religión, no son blancos. Y solución para esto, pues un poco como las leproserías, es el gueto, mantenerlos juntos. Hoy gueto es una palabra despectiva porque no creo que sea bueno mantener a la gente aislada en un gueto. Gueto es una palabra judía que quiere decir eso, un barrio aislado, pero los judíos lo consideraban como una defensa. Los judíos preferían vivir juntos en el gueto. Cuando se dice el gueto de Varsovia, tal, parece que lo sabían una leprosería. No, no, es al contrario. Los judíos querían vivir juntos porque así se protegían. Pero no creo que esta sea la solución hoy, la del gueto, que están saliendo continuamente. Pues en Madrid pues, se ven los barrios de inmigrantes por nacionalidades y por color de la piel. Eso no creo que sea bueno. En Francia lo tienen todavía, la idea de gueto mucho más fuerte y tienen muchos más problemas, digamos, de violencia, por ejemplo, de una etnia contra otra. Pero hay más palabras de la D, pero me llevaría muy lejos, porque ya he superado el límite de tiempo que me daban. La degradación del medio ambiente, con D, la destrucción del paisaje, con D, el despilfarro del dinero público, o una opinión personal que tampoco es muy general, pero se la doy honradamente, es que yo creo que la corrupción, la gente que esté en un puesto público se lleve el dinero, parte del dinero, claro, no todo no se lo lleva, una comisión podríamos decir. Eso está en la naturaleza humana y yo creo que a mí no me impresiona nada, porque existirá siempre. Eso de que queremos erradicar la corrupción. Bueno, ¿y la enfermedad? ¿Van ustedes a erradicar la enfermedad? ¿Queremos erradicar la diabetes? ¿Seguro que la quieren erradicar? Es imposible. Está en la naturaleza humana. En cambio, el que se derroche o no derroche los dineros públicos, amigo, eso sí se puede controlar muy bien. Y puede no haber derroche, cero derroche. Eso no está en la naturaleza humana. Eso es un problema de organización y a mí me preocupa mucho más el derroche de los bienes públicos, del dinero público, que la corrupción. Pero no es lo que opinan mis compatriotas, la verdad. Verán ustedes que mis opiniones son un poco raras y por eso yo hago poca carrera, me parece a mí, con todas estas ideas. Pero bueno. Bueno, yo termino, porque en realidad simplemente lo que quiero sumarme a este homenaje a la Fundación, porque es precisamente lo que yo propongo, que no sea el Estado quien solucione las cosas, no sea el estado de bienestar, sino la misma sociedad la que se organice. Y que los mismos discapacitados se unan. Porque creemos que los discapacitados, pobrecitos, pues siempre tienen que recibir ayuda. No, ellos mismos pueden ayudar mucho. Los discapacitados no son discapacitados totales. No son pedantes, a lo mejor, no pueden subir las escaleras, pero su cabeza funciona muy bien.
O sea, por lo tanto, pueden ayudar mucho a otras personas en situación de discapacidad. Yo creo que este es mi punto de vista también. No quiero contaminar a los propósitos de la Fundación, simplemente traslado mis ideas y si sirven bien y si no, pues, en fin, pues todos contentos. Y eso es lo que les quería decir. Si ustedes quieren ahora mantener un diálogo, pues lo mantenemos. Y si no, pues pasamos a tomar una copa o nos vamos a tomar una cerveza. O, ya les he dicho lo de los libros. Si quieren comprar algún libro y tener un recuerdo, dentro de unos años, esa firma mía valdrá un dineral. Vamos, no se lo pueden ni imaginar. Y recordar aquel día que estuvo el viejo profesor aquí y nos firmó un libro. Una cosa emocionante, emocionante. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Yo a modo de reflexión como uno más, ¿no? Mi experiencia en Diputación y lo que yo entiendo que hay que corregir, porque lo comentaba antes Amando, y yo creo que es bueno que también nosotros lo tengamos presente. También Carrefour, Fernando y Orange, que son dos empresas que yo creo que en Málaga han hecho una experiencia fantástica. Y yo creo que la Diputación de Córdoba y la provincia tiene que seguir a través de esta fundación cosas comunes para conseguir también resultados comunes, ¿no? La primera reflexión que voy a hacer es que hay que reconocer públicamente que solo ya el hecho de la fundación implica una pedagogía de la naturalidad. Ver a Isidoro con nosotros supone naturalidad, ¿no? Y una cosa que decía Amando en cuanto a los sedentes, os voy a decir lo que es Isidoro. Yo conozco hace 30 años a Isidoro, ¿no? Y no hay una persona que con su situación sea más natural, más normal y tenga un espíritu de superación como el que tiene él. Y como él lo tendrán muchas personas que tienen un tipo de discapacidad. Un día coincidimos en Zuero a comer. Íbamos con el coche y veo una persona con dos maletas pegando voces. Parece mentira que no me dejan ni un minuto para parar el coche y parar las maletas. Qué tío más nervioso. A voces. Esa criatura no era una persona, era un... Y yo, ¿quién estará montando el pollo? El hombre pegando las voces con la maleta y puesta. Era Isidoro. ¿Qué follo le había montado? Y dice, bueno, Isidoro, ¿qué follo le estaba montando al hombre? Que el tío estaba diciendo barbaridades. Y es como muy nervioso. Y coño, hay que ver, esto es naturalidad total, ¿sabes? Cuando yo me digo, coño, este es Isidoro que va delante nuestra, ¿no? Digo, eso demuestra, ¿no?, su grado de naturalidad y de comportamiento y de convivencia. Pero sí os quiero decir una cosa que me parece fundamental. Y es lo que nosotros hemos aprendido con la experiencia, al hilo lo comentaba antes Amando. Esto es tan importante para nosotros y para la sociedad que no dais ni cuenta de lo que supone una fundación de esta envergadura, ¿no? Y Amando lo ha dicho, ¿no? Trabajar para compensar la falta de inteligencia, en mi caso sobre todo. Pero también trabajar para compensar la diferencia. Y eso es lo que hace Integralia, es decir, buscar la oportunidad en el trabajo para una oportunidad en la nómina y garantizar esa igualdad. Después la vida se la buscan ellos. Eso es así, eso es naturaleza, pero por lo menos tienen autonomía económica. Y hay una cosa que yo creo que es muy importante para nosotros, lo que ha dicho Amando, confluir discapacidad con dependencia. Yo creo que el problema más grande para una madre es, cuando yo me vaya, ¿quién se hace cargo de él? Es verdad. Él ha dicho el lado oscuro, pero yo digo también el lado bueno. Yo creo que lo que más le duele a una madre o a un hermano es decir, cuando yo me vaya, ¿quién se va a hacer cargo de él, ¿no? Y para eso está la sociedad del bienestar, no el Estado, para cubrir ese hueco. Y eso yo creo que es donde tenemos que ir, porque para eso sí tiene que haber recursos, ¿no? Y una cosa que nosotros hemos aprendido, y yo lo he dicho, que yo creo que es interesante. Fijaros, nosotros llegamos a la Diputación y nos encontramos con un edificio en Alcolea, que es una barriada, digo, estigmatizar lo diferente. Y eso ha sido un gran error por una filosofía inculcada desde la sociedad. Sí, estigmatizar lo diferente, ¿no? Y nos encontramos con un edificio de un proyecto que tienen también lo mismo que hacen los fiscales. Cuando le preguntamos sobre hasta dónde llega la seguridad, la confidencialidad de esos niños, se tiene que involucrar también los arquitectos. Nos tenemos que involucrar todos, porque un edificio de unas características para atender a deficientes graves no puede ser un hospital. Y lo han diseñado como un hospital, Alcolea. Un edificio que costó mucho dinero. Pero es que además lo hacen en Alcolea. Y es el concepto social retrógrado de pensar que lo diferente hay que ocultarlo, hay que apartarlo. Nos dimos cuenta porque ya estaba hecho, ¿no? Pero lo lógico, al hilo que comentaba, yo creo que vosotros lo sabéis perfectamente por vuestra experiencia,
Primero, cuando se hacen obras de ese tipo para todo, cuando se habla de discapacidad, hay que consultar a la gente que está en el Tajo. Y muchas veces las administraciones no consultamos. Y te viene un gurú y te hace un premio nacional de arquitectura y no sabe distinguir entre la utilidad de la estética. No sé si me explico. Y tenemos que socializar mucho la naturalidad en cuanto a la diferencia. Por eso yo creo que bienvenida esta fundación, que además de sensibilizarnos a todos, contribuye a hacernos iguales a través de la nómina. Una oportunidad, ¿no? Pero fijaros, si nosotros, con aquello que hemos aprendido, el rapapolvo que me pegaron a mí en la inauguración, porque nosotros nos tocó acabar el edificio que ya estaba hecho, ¿no? Mayormente ya estaba prácticamente cerrado. Tuvimos que cambiar cosas que tuvimos que, a través de ellos, consultarle, porque estaba el límite entre la seguridad y la confidencialidad del paciente, ¿no? Esa sala de hospitales, cuando hablas con ellos, lo que se te ocurre es que ese edificio, digo a la gente de Córdoba, donde hubiese estado mejor es en el Parque Figueroa, en los colegios provinciales. Porque esos niños cuando salen a una plaza, se socializan, se relacionan, conviven, y desde pequeñitos esa diferencia no se hace tan grave, porque aprenden a convivir en la diferencia. Y el que es carrito, le dan broma, pero es que él también sabe dar broma. Es decir, yo creo que desde pequeño, por ahí, hay una pregunta que yo creo que es muy interesante, esto hay que hacerlo desde pequeñito, pero tenemos que cambiar todo. No me sirve tampoco que toda la responsabilidad de pretender ser iguales se la dediquemos a los maestros y en la familia nos dediquemos también a nosotros a quitarnos ese marrón, ¿no? Por eso yo os digo que la experiencia que nosotros tenemos es que este tema es tan sumamente importante, hay que apartar la demagogia y la baratija e intentar con mucha naturalidad inculcar y educar a todos de que se puede hacer cosas que, por muy insignificantes, pueden contribuir a vivir con la absoluta naturalidad, que está aquí el sedente este. Este, con toda la cara que tiene de bueno, es un regalito. Pero hay que convivir con él. Y eso es lo que le hace grande. Y eso es lo que le hace persona. Por eso, a mí cuando hablamos, la gente se sorprende, ¿no? Y es que yo creo que tenemos que ir a eso, a tratarlo como una persona más. Y como decía antes Amando, buscar esa sociedad del bienestar, la solución para que nunca la queja de una madre o de un familiar sea, y después de que yo me vaya, ¿quién se va a hacer cargo de él? Si le cubrimos esa necesidad, yo estoy absolutamente convencido, y he tenido experiencias con Pablito, el síndrome de Down. Lo había en el Parlamento, nosotros la idea que tenemos también, y lo hablamos con el presidente de la Asociación de Síndrome de Down, es intentar los ujieres, amando los ujieres. Sí, un ujier, un nene con síndrome de Down, es bueno, coge, te lleva la documentación y se va socializando, se va acostumbrando a su trabajo, ¿no? Por ahí vamos a empezar el camino y por ahí tenemos que iniciar esta andadura que yo creo que es muy interesante, muy importante. Pero yo creo que esto es una cuestión más de inteligencia, de educación, de pedagogía, que solo a través de una fundación y a través de empresas se pueden hacer este tipo de cosas. Pero las administraciones también tenemos que dar nuestro gran parte de apoyo con cosas como estas, pensando, intentando hacer las cosas con la ayuda de los que están en el Tajo todos los días, que nos pueden hacer muy valiosos, porque si no, incurrimos no en la corrupción, que puede ser una patología, pero sí en el despilfarro. Y eso sí me preocupa más, don Amando, porque yo soy otra mujer pública como usted, pero me dedico a lo público. Muchas gracias.